Conalten yolikniwa, nani pewas ni mexnextilistle ni quejatzamochiqui ni tlaltepactli, Juan pewas kihtowa quejatzamochilui ken tlen naua moseualmeh quihtowa. Cosmovisión naua, tal. Quihtowa cosmovisión naua eli tlen catza quita, catza pehqui, catza mochihtoc nochi ni ejelhuicatl in tlaltepactli. Nohquia campa ualah uan quitachquichiuah nimasiualmeh uan tle teotl nohquia. Ni nohquia mochiua pan tlen camanali, tlen tlamanalia, tlen quitlapalia, uan nohquia tlen ueli quichiua pan tlen itlaltepactli uan pan tlen axtiquita como tlen cuali. Tal buen día. De manera rápida les voy a ir comentando ya un poquito en castellano para que sea más breve esta participación. Esto es en base a la creación del mundo mediante la cosmovisión náhuatl. Y como podemos ver, es mediante la creación de soles o edades, y cada sol tiene sus propias características, sus propios dioses y sus propios seres vivos. Y nos vamos a enfocar en la parte de la leyenda de los 5 soles, que nos dice que es un texto antiguo que forma parte de una serie de poemas sagrados que se cantaban en el Calmecac y que es revelante porque se relaciona con el mito cosmogónico más importante del pueblo náhuatl. Y se relatan las historias de los diferentes soles o eras, y cada sol representa una era de la unidad y cada una termina con una catástrofe que da paso a la siguiente. El primer sol, que se llama Nahui Ocelot, 4 tigre, duró 676 años y los habitantes de esta era fueron devorados por los tigres, en este caso por los jaguares como tal. El segundo sol, Nahuahuecatl, 4 viento, duró 364 años. Los habitantes de esta era fueron llevados por el viento y se volvieron monos. El tercer sol, Nahui Quillahuitl, 4 lluvia, duró 312 años. Los habitantes de esta era fueron destruidos por una lluvia de fuego y se volvieron gallinas. El cuarto sol, Nahuatl, 4 agua, duró 676 años. Los habitantes de esta era fueron destruidos por una inundación y se volvieron peces. Ahora, al momento de que desaparecía cada era, empezaba como un conteo, que es el Tonalpoali, conteo en el tiempo como tal, la era. Cuando desaparece el primer sol, que Polihui desaparece, entonces desapareció el sol y el año de esto fue Seacatl, una caña, como tal, en base a este tiempo. Cuando desaparece el segundo sol, que Polihui, su año fue Setecpatl, un perdenal. Y posteriormente tenemos el tercer sol cuando desaparece, Polihui, y empieza el año Quillahui, que es una lluvia como tal. Después tenemos por último el cuarto sol cuando desaparece, que va Polihui, y su año fue Secali, una casa. Así es como se fue creando. Ahora, cada era, con cada sol, todo terminaba con una catástrofe, como nos indica, cada uno empezaba un nuevo ciclo y nuevamente retomaba cada uno. Cada uno estaba interpretado por dioses y también en este caso tenía una manera de expresar porque cada era tenía su propio alimento y signo asociado. Por ejemplo, en el cuarto sol, en el Nahui-Atl, terminó en un día del signo Nahui-Atl, cuando todos los cerros desaparecieron debido a una inundación que duró 52 años. Y así es como tenía. Entonces, esta sería como que mi participación acerca de la leyenda de los 4 soles, perdón, de los 5 soles, y pues